bautismo y he titulado el bautismo un mandato para identificación. De los muchos temas, mis hermanos, que dividen a los cristianos, pocos son tan acalorados, no quiero decir que el bautismo sea el único, pero pocos son tan acalorados como el bautizo o bautismo. Durante muchos siglos, hombres y mujeres piadosos, hermanos en Cristo, han tenido posturas opuestas acerca del bautismo, desde lo que significa hasta cómo poder implementar o administrar el bautismo. Inclusive han surgido denominaciones enteras como resultado del desacuerdo del bautismo. Desacuerdos en forma, desacuerdos en significado y desacuerdos en propósito de lo que es el bautismo. La respuesta a tal controversia, como pueden imaginarse, es la que a veces muchos cristianos toman y es negarse a hablar del tema, es negarse a debatir y no es mi intención debatir, mi intención es poder a los ojos de la palabra mostrarles lo que es como iglesia, lo que estamos convencidos acerca del bautizo. Muchos cristianos aceptamos discrepar en el bautizo y por lo tanto no adoptar muchos de nosotros alguna postura definitiva. Es una postura, mis hermanos, legítima si no queremos pelear, sabemos que hemos de vivir en paz con los hombres, pero no responde a la pregunta acerca de qué es el bautizo y cómo se administra el bautizo. Claramente la Biblia, todos estamos de acuerdo que habla del bautismo y quienes creemos en la Biblia como nosotros, como nuestra última autoridad en cuestiones de fe y de vida, debemos, como mandato, escudriñar las Escrituras para encontrar respuestas a estas preguntas acerca del bautismo. Todos nosotros deberíamos de tener una convicción acerca del bautismo. No deberíamos de cambiar nuestras convicciones, ¿verdad? De acuerdo a cómo a veces cambiamos de iglesia o de tiempo en nuestra vida. Debemos de tener una respuesta clara. Una de las mejores maneras de estudiar un tema tan bíblico como es el bautismo es simplemente hacer un estudio robusto del tema. Y aunque el estudio que vamos a llevar esta mañana, la predicación, no es tan robusto como podría ser, creo que nos va a permitir tener una postura clara, exponer una postura clara de lo que creemos que la palabra de Dios dice y enseña acerca del bautizo. Sabemos que nuestra primera forma de exponer la Biblia en la Iglesia Bíblica Roca Eterna es verso a verso, una predicación expositiva verso a verso. Sin embargo, el tema de hoy nos llama a recopilar diversos versículos relacionados con el tema y poder exponerlos para extraer conclusiones. Acuérdense que la predicación expositiva no es sinónimo de predicación verso a verso. La predicación expositiva es sinónimo de poder extraer el significado, la aplicación del texto y los diferentes textos, como en este caso, de lo que vamos a exponer. Así que vayan conmigo. Quiero decirles que si ustedes traen Biblia el día de hoy, ya sea de papel o digital, la vamos a estar usando bastante. Así que acompáñenme, si ustedes invitados no traen una Biblia, acérquense con alguien o yo voy a darles, obviamente, a leer cada uno de los versículos que vamos a estar exponiendo para que no haya absolutamente ninguna duda. Y comenzamos ahí con los versículos que leímos al principio, ¿verdad? Marcos 1:4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. La purificación ceremonial y el lavamiento con agua era común entre los judíos. Lo que estaba aquí haciendo Juan no era una sorpresa para nadie, no estaba él haciendo nada diferente.
De ahí pasamos a los versículos 7 y 8 del mismo Marcos 1 y dice, predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Dios usó a Juan para preparar a la gente para la venida del Señor Jesucristo, quien bautizaría a los creyentes con el Espíritu Santo cuando depositaran su fe en Él para salvación, cuando depositaran su fe en Cristo Jesús para salvación. En Marcos 1:9 descubrimos que el bautismo es importante porque Jesús mismo fue bautizado. Marcos 1:9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Hay diferentes interpretaciones acerca de por qué Jesús tendría que ser bautizado. Claramente él no fue bautizado para el perdón de sus pecados. Sin embargo, la interpretación que me parece más se alinea al texto bíblico y a todo el contexto bíblico es uno que, por ejemplo, expone bien el diccionario bíblico de Merrill Unger, que señala que esto lo hizo para cumplir con la ley. ¿Cuál ley? La ley levítica, que exigía que todos los sacerdotes fueran consagrados alrededor de los 30 años, esto lo vemos en el libro de Números, capítulo 4, mediante un proceso que incluía lavamiento y unción. Esto lo vemos también en el libro de Éxodo, capítulo 29, versículos 4 al 7, en donde el sacerdocio levítico hacía este proceso de ser lavados y ungidos. Cuando Jesús fue lavado, no de sus pecados, o bautizado en el Jordán, dice la palabra de Dios que los cielos se abrieron y fue ungido con el Espíritu Santo, como lo vemos en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 10. Jesús, mis hermanos, caminó alrededor de 96 kilómetros solo para que Juan pudiera bautizarlo en el río Jordán. 96 kilómetros caminó Jesús para ser bautizado en el río Jordán. Así también aprendemos que los discípulos que caminaron con el Señor Jesucristo fueron bautizados. Y en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 2, se nos dice que ellos a su vez bautizaban. Mateo 28, 19 y 20 nos dice claramente que el bautizo debe de ser una marca distintiva del discipulado. El bautizo es una marca distintiva del discipulado. Todos conocemos estos versículos, ¿cierto? La gran comisión, no la gran omisión. Tenía yo que sacar, el pastor Osvaldo ya está diciendo, no. La gran comisión, ¿qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿qué? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Querida iglesia, el primer punto que quiero hacer es que creemos en el bautizo y lo practicamos. ¿Por qué? Porque Cristo lo ordenó. Cristo lo ordenó. Mateo registra estas palabras de Mateo 28 como las últimas instrucciones explícitas de Jesús antes de ascender al cielo. Ya sabemos, este pasaje es la gran comisión porque es nuestro fundamento para la evangelización y alcance misionero. Si el ir es parte de la gran comisión, si el hacer discípulos es parte de la gran comisión, si enseñar es parte de la gran comisión, también lo es bautizar. También lo es bautizar. Bautizamos porque es parte de la gran comisión.
Esta es la progresión lógica que vemos. Vamos, difundimos el Evangelio, somos heraldos del mensaje de Cristo. Damos las buenas noticias de salvación a aquellos que las necesitan. Testificamos, enseñamos, hacemos discípulos y debemos de bautizar a esos discípulos para luego, dice la palabra de Dios, enseñarles todo de la palabra de Dios. El bautismo es parte integral del mandato de Jesús a la iglesia. No es algo secundario, no es algo que hacemos, ¿verdad?, cuando no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Y tenemos que decir como que ya se antojan unos bautizos, ¿no? Como que ya se antoja, ¿verdad?, una comunión. No, el bautizo es parte esencial de lo que la iglesia debe de hacer. Es parte fundamental de tu misión y de mi misión en el mundo. El bautizo es un mandato claro de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos cómo en la antigüedad, en la iglesia primitiva, se desarrolla este mandato de ser bautizados, y lo vamos a hacer en el libro de los Hechos. Y vamos a ir, si no vamos a ir a profundidad explorando cada versículo, sí les voy a leer, mis hermanos, porque es importante que seamos robustos en nuestra teología bíblica. Porque a veces el bautizo, ¿verdad? Y a veces sabemos que esto se hace en la iglesia, pero no sabemos ni siquiera cuál es la base de por qué se hace. En el libro de los Hechos hay 10 relatos de obediencia activa a la ordenanza del bautizo. 10, tan solo en el libro de los Hechos. Vamos uno por uno. Hechos 2, 38 y 41. Hechos 2, versículos 38 y 41. Como les digo, no vamos a explicar cada uno, pero los vamos a leer para que ustedes vean cómo la palabra de Dios expresa y enseña esta ordenanza, este mandato. Hechos 2, 38 y 41. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Solamente voy a hacer un comentario acerca de este versículo, mis hermanos. Y es que cuando dice la palabra de Dios que se añadieron, ¿a dónde se añadieron? A la iglesia. ¿A cuál iglesia? No solo a la iglesia universal. Esta es gente que se quedó en Jerusalén y formó la iglesia de Jerusalén. El bautizo nos identifica con nuestra iglesia local. Por eso lo hacemos en medio de nuestra iglesia local. Porque el bautizo en Hechos 2, cuando estaban ahí, se bautizaron y dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Está hablando, como vamos a ver más adelante, de un contexto de la iglesia local. Esta fue gente que dejó todo y fueron a Jerusalén. Y cuando Pedro les predica, ¿verdad? Y que cuando ellos se convierten y son bautizados en ese momento, mis hermanos se quedaron porque esa era su iglesia. Seguimos más adelante en Hechos 8, versículos 12 y 13. Vemos a Felipe, ¿verdad?, anunciando el reino de Dios. Dice versículo 12 y 13, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Versículos 36 al 38, Hechos 8, vamos en el tercer relato. Ahí mismo, Hechos 8, este lo conocemos mucho, ¿verdad? Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes.
Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Este debe de ser una de las más hermosas recopilaciones de un bautizo. Ahora vamos más adelante, Hechos 9, capítulo 9, versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Vamos al siguiente capítulo, Hechos 10, versículos 47 y 48. Sabemos que ahí en el capítulo 9 estamos hablando de Pablo. Y aquí en el capítulo 10 vamos a ver otra imagen. Versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pedro y Cornelio. Vamos más adelante al capítulo 16. Y vamos a ver a esta mujer, Lidia. Qué hermoso nombre, Lidia. Refiriéndose a la conversión de Lidia, leemos versículos 14 y 15. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Rápidamente se dan cuenta cómo después del bautizo es, quédense, quédense. Siempre los invitaban a que se quedaran. El bautizo no era nada más un gran mensaje que había dado Pedro o Pablo, literalmente era algo que había transformado sus vidas. Hechos 16, 31 al 33. Hechos 16, 31 al 33. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pablo había estado encarcelado ahí en Filipos, y esto sucedía. Unos capítulos después, ya estamos terminando, en Hechos 18, versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 19, versículos 4 y 5. Dijo Pablo, Hechos 19, versículo 4 y 5. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, ¿se acuerdan? Lo leímos, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y por último, en Hechos 22, versículo 16, Pablo está relatando su propia conversión. ¿Se acuerdan que vimos ahí en Hechos 9? Y él está relatando su conversión y dice, y ahora, ¿cierto? Dice que escuchó, ¿y ahora qué esperas? Levántate y
bautízate. Una verdad fundamental, iglesia, en estos versículos. Pongan mucha atención. Una realidad fundamental con estos versículos que acabamos de leer es que en todos y cada uno el bautizo se realizó después de creer. El bautizo se realizó después de creer. Si el significado del bautizo pudiera resumirse en una sola palabra, esa palabra sería identificación. Identificación. Ya vimos al principio que es un mandato porque Jesús lo dijo de manera explícita. Es un mandato a ser identificados. El bautizo se refiere principalmente a una identificación personal y pública con nuestro Señor Jesucristo y con nuestra iglesia, como ya vimos. Romanos 6, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo escribe así. Romanos 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Observe la fuerza de la expresión en bautizados en Cristo, bautizados en su muerte, sepultados con Él. Mis hermanos, estos versículos se refieren al bautismo en el Espíritu Santo, al momento de creer, cuando ocurre la conversión. Pero sería muy difícil no ver el trasfondo que estos versículos tienen en la identificación externa de este acto, lo cual es el bautismo en agua. No significa que bautizados en agua uno llega a creer, sino que el bautismo en agua es la expresión externa de lo que ha sucedido en Romanos 6, 3 y 4. Hemos muerto, sido sepultados en Cristo, resucitados para vida eterna, y esta mañana hermanos nuestros van a expresar esto de una manera externa frente a su iglesia. El bautismo, con lo que hemos visto hasta estos momentos, significa al menos 3 cosas bíblicamente. Número 1, una identificación pública del cambio que hemos experimentado de la vieja vida de pecado a una nueva vida en Cristo Jesús. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya, he aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5, 17. Número 2, el bautizo significa una identificación pública con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y número 3, significa una identificación externa de la unión a las filas de quienes creen en Cristo. Es una identificación externa de que yo soy de ustedes, iglesia, y ustedes son míos. Somos uno en Cristo. Lo más hermoso del bautizo es pensar en la realidad que cuando te bautizas, predicas el Evangelio de manera visible. Mientras esperas adentro de ese lugar donde tenemos agua a ser bautizado, simbolizamos la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Después te sumerges en el agua y ofrecemos una demostración visual de que el Señor Jesucristo realmente murió y fue sepultado. Y al salir de esa agua, imaginamos a nuestro Señor Jesucristo resucitando.
Cuando hacemos esto, predicas, morí con Jesucristo, fui sepultado con Él y ahora he sido resucitado con Cristo a una vida que es completamente nueva. Y mi intención es vivir una vida en obediencia para su gloria en Cristo Jesús de ahora en adelante. Estás predicando un sermón sin usar palabras. Cuando hablaba yo con las personas que se van a bautizar el día de hoy, la semana pasada les decía, esta semana sin lugar a dudas puedes experimentar pruebas. Y puedes experimentar pruebas porque te estás preparando para predicar un sermón. Y son las pruebas que los predicadores, ¿verdad? A veces vivimos en la semana en donde ya nuestra responsabilidad no solamente somos nosotros, sino es la exposición clara de la palabra de Dios y congruente. Así que cuando venimos y nos bautizamos, es como cuando venimos y presentamos a un niño, ¿verdad? Y le decimos a nuestra iglesia, soy de ustedes, ustedes de mí, así que si ustedes ven que yo no vivo una vida conforme a la vida en Cristo, la cual ya he experimentado, vengan, hablen, oren. Hermanos, como hemos visto en el libro de los Hechos, nunca existía una idea de que el bautizo salvaba a una persona. Efesios 2, 8 y 9 es claro en lo que salva a una persona. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tu culpa ante Dios, mi culpa ante Dios, mi culpabilidad ante Dios es eliminada al momento en que confiamos en Cristo. En ese momento nuestra culpa es quitada. Hemos sido reconciliados cuando tú y yo ponemos nuestra fe en el mensaje de salvación, que Cristo Jesús nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, fue a la cruz, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió y el día de hoy se encuentra a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Si Él ha tomado tu lugar, Él ha tomado mi lugar y ha muerto a nuestro favor. Si tú y yo creemos eso, entonces tú y yo hemos sido reconciliados con Dios. No por el bautizo, sino por la fe. Pero el bautizo es tu testimonio personal. Es un testimonio de seguridad interior de tu transición, de tu muerte a esa vida vieja, a la nueva. En esencia, el bautizo del creyente es una representación externa, tanto de un funeral como de un nacimiento. Es un acto de fe en el que testificamos tanto a Dios como a la iglesia y al mundo que nos observa que la persona que éramos ha muerto y está sepultada en Cristo y que ahora hemos resucitado a una vida nueva no porque estamos bautizados, sino porque hemos creído en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos aquellos que estamos en Cristo los que nos bautizamos, porque testificamos que hemos puesto nuestra fe en el único Dios verdadero, en el único Dios vivo, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Somos salvos por fe cuando creemos de corazón. Romanos 10:10. Pablo escribe, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Con el corazón se cree para justicia, pero ahora miren la segunda mitad del versículo porque lo lleva un paso más allá. Y con la boca se confiesa para salvación. Nuestra salvación y nuestra fe va del corazón interno a la exposición externa con la boca. El bautizo es una identificación externa de lo interno. Traslada nuestra fe de lo privado a lo público. Cuando nos sumergimos en el agua, la fe ha ido, mis hermanos, del corazón a la boca, a todo el cuerpo. Cuando nos sumergimos, declaramos públicamente y de forma visible que nuestra realidad es estar innegablemente identificados con Cristo. Mis hermanos, es como si saliéramos de la secreta. No es cualquier cosa. Es nuestra identificación innegable que somos de Cristo. Me gusta siempre, cuando pienso en el bautizo, pensar, mis hermanos, en nuestro anillo de bodas de aquellos que estamos casados y de aquellos que no hemos perdido nuestro anillo de bodas, ¿verdad? Porque ya había algunas miradas. Mis hermanos, cuando un hombre o una mujer se casa, comenzamos a usar nuestro anillo de bodas. Mis hermanos, el anillo de bodas no casa a nadie. Pero el anillo de bodas es más que una joya simple y común que tenemos. Representa el compromiso solemne de un hombre y una mujer de convertirse en marido y mujer. Es un testimonio público de ese compromiso que ellos han hecho. Un anillo de bodas identifica a la esposa con su esposo y al esposo con su esposa. Un símbolo público de un compromiso privado. De igual manera, cuando una persona se bautiza, se identifica públicamente con el Señor Jesucristo, un símbolo externo de un compromiso y una realidad interna. El bautizo es un dulce símbolo de nuestra fe. Es una expresión de amor y compromiso externo de que internamente hemos decidido vivir bajo la realidad que nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo, no por el siguiente mes, no por el siguiente año, sino por el resto de nuestra vida hasta que el Señor nos llame a su presencia. Hablemos un poco acerca del modo de bautizo o el modo del bautismo. A lo largo de la historia cristiana, hemos visto en diferentes tiempos de la iglesia 3 modos principales de bautizo o bautismo. Aspersión, ¿cierto? Cuando con un elemento echamos agua. Infusión, cuando a través de una vasija o un recipiente lo volteamos en la cabeza o alguna parte del cuerpo de la persona. También se le llama derramamiento. E inmersión. Inmersión es cuando sumergimos todo el cuerpo en agua. La realidad es que la palabra griega traducida como bautizar es el verbo baptizo. Según el léxico contemporáneo, el significado principal, quiero ser claro, significado principal. Mis hermanos, si busco diferentes comentarios, si busco diferentes diccionarios, alguno me va a decir que significa también inmersión, aspersión o infusión. Pero el principal, el número 1 que vamos a encontrar es que este verbo, baptizo, en griego, significaba claramente meter, zambullir o sumergir.
Y nos va a decir que otro significado es poner bajo la influencia. Pero el principal es meter, zambullir o sumergir. Siempre se me ha hecho curioso que los autores de las Escrituras disponían de una palabra griega para aspersión. Pudieron haber escrito aspersión. Sin embargo, siempre eligieron la palabra bautizo o inmersión para describir el modo en el cual el creyente debía ser bautizado. Un breve análisis, un rápido análisis del método del bautismo en el Nuevo Testamento revela algunos puntos que quiero compartir. Número 1, el bautizo siempre requiere agua. Mateo 3:11, yo os bautizo en agua, dice Juan el Bautista. Número 2, el bautizo requiere abundante agua. Después de que el eunuco etíope llegó a la fe en Cristo, detuvo su carro y dijo, aquí hay agua, ¿por qué no debo bautizarme? Y no es que haya encontrado, mis hermanos, una vasija con un poco de agua. No encontró un charquito de agua, un poquito de agua. Encontró suficiente agua para ver lo que vemos después, y es que creemos que la palabra de Dios es clara en decir que el bautizo requiere sumergirse en agua. Después de que el carro se detuvo, la Biblia dice que Felipe y este hombre descendieron al agua, y esto no significa que descendieron en un terreno, sino que literalmente descendieron en el agua y Felipe lo bautizó. Número 4, el bautizo requiere salir del agua. Este hombre descendió y luego volvió a salir, dice Hechos 8:39. Jesús hizo lo mismo al ser bautizado. Salió del agua. Lo cual se hace difícil a través de únicamente tener una pequeña vasija y poder regar sobre una parte del cuerpo. Jesús salió del agua. Claramente, creo yo, y es nuestra convicción como iglesia, que la palabra de Dios refiere al bautizo con un modo de inmersión. Además, creo que las figuras retóricas utilizadas por el apóstol Pablo son consistentes con el modo de inmersión. El bautizo se llama sepultura en Romanos 6:4, Colosenses 2:12. El bautizo habla de que en su muerte, resucitado para andar en nueva vida. Esto nos da una imagen de algo que está sucediendo. Es difícil entender cómo la aspersión o derramamiento podría transmitir estos significados. Finalmente, el testimonio de la historia de la iglesia en su gran mayoría demuestra que la inmersión era de hecho el método de bautizo practicado en la iglesia primitiva. ¿Qué significa todo esto? Significa lo siguiente: hasta donde sabemos, en el Nuevo Testamento el bautismo en agua siempre se realizaba por inmersión. Quiero dejar bien claro, esto no significa que usar otro método sea necesariamente pecaminoso, ¿no es lo que dije? Después de todo, el bautismo declara externamente el compromiso interior con Jesucristo. Esta declaración pública es válida independientemente del método utilizado. Lo importante es que los creyentes, que los hijos de Dios sigan el mandato de Dios de bautizarse. Dicho esto, también lo digo claro, que creo que la inmersión es la forma que más se ajusta al modelo bíblico de bautizo. Ahora, quiero tocar un tema importante. Acuérdense que dijimos que la idea era poder salir de aquí con
cierta teología robusta acerca de lo que es el bautizo. Así que ustedes, aunque no lo digan, y yo, aunque no lo diga abiertamente, alguna vez hemos tenido conversaciones o pensamientos acerca del bautizo de bebés. Vamos a decirles infantes. ¿Qué acerca del bautizo de infantes o bebés? ¿Qué pasa con este bautizo? Y genera mucha confusión, puede generar mucha división, pero debemos de ser claros en la exposición bíblica. Porque si nosotros determinamos que está bien bautizar a los bebés, entonces nuestra actividad con presión del bautizo y nuestra práctica como iglesia debería de reflejar este hecho. Yo no me podría parar acá y decir, pues me parece bien, porque entonces debería de ¿qué? Debería de reflejar ese hecho nuestra iglesia. Lo mismo ocurre si creemos que solo debemos de bautizar creyentes. Realmente no hay punto medio entre estas posturas. Siempre me gusta pensar, y aquellas personas que han leído libros, me gusta pensar que en la relación que tenían estos dos grandes pastores, ¿verdad? John MacArthur y R.C. Sproul. Para aquellos que conozcan, obviamente R.C. Sproul es un referente en el mundo reformado. Y ellos tenían una gran amistad y claramente veían completamente diferente en este aspecto. Pero los dos se podían juntar y uno predicar un sermón bíblico acerca de por qué a los bebés no se les bautiza, y el otro podía pasar inmediatamente y predicar otro igualmente basado en la escritura de por qué sí. Pero mis hermanos, lo importante es que estemos seguros de que no hay un punto medio. También hay que estar seguros que los dos, y en estas dos posturas, estamos hablando de que ninguno de ellos creía que el bautizo salvaba. Ninguno de los dos. Uno creía, ¿verdad? Como nosotros creemos, que el bautizo es para creyentes. Y el otro creía que el bautizo era para aquellos que habían nacido bajo el pacto de su hogar, hijos de personas cristianas que al ser bautizados, aunque no eran todavía creyentes, era una señal de que llegarían a ser creyentes. Permítame señalar dos cosas. Primero, mis hermanos, creemos que la palabra de Dios es clara, que la fe siempre es el prerequisito para el bautizo. Creemos que si observamos la gran comisión, el orden es claro. Id, haced discípulos, bautícenlos. No id, bautizad y haced discípulos. Creemos que la palabra de Dios es clara, que la fe siempre precede al bautismo. Creemos que no tiene sentido el bautizo sin fe en Cristo, porque es precisamente la creencia personal del bautizado la que le da el significado. Sin el ingrediente de la fe, el bautismo se convierte en un ritual más de la iglesia. Siempre que hablo con mis hermanos preciados, hermanos que amo, hermanos con los que puedo tener claramente adoración a nuestro Dios, unión en Cristo, que se inclinan por una tradición reformada estricta, siempre les digo, ¿por qué no acabamos de reformar? Reformemos todo. Reformemos el bautizo también, como lo vemos en el Nuevo Testamento. He aclarado que estos son nuestros hermanos en Cristo, que los amo y que nadie tiene
más compromiso a la inerrancia e inefabilidad de la palabra de Dios que nuestros hermanos que creen esto, como nuestros hermanos presbiterianos. Simplemente no lo veo en la palabra de Dios, mis hermanos. Segundo, no veo casos de bautismo explícitos de bebés en el Nuevo Testamento mencionados. Esto sorprende a muchos, pero es absolutamente cierto. No hay un solo caso de bautizo de bebé registrado en la Biblia de manera explícita. Ahora, ya que toqué este tema, siempre lo que se pide es que se presente y necesitamos una teología robusta, por eso estoy tocando estos temas. El otro lado del debate, lo cual también es importante. Permíteme brevemente, estamos terminando, abordar 3 argumentos que usaríamos a favor del bautizo de bebés y responder. A veces se sugiere que cuando Cristo bendice a los niños pequeños y les dice de tales es el reino de los cielos, podemos inferir que Él sanciona los principios sobre los que se basa el bautizo de niños pequeños, inclusive bebés. Mi respuesta a esto es: cuando Cristo bendice a los niños pequeños, los invita a acercarse a Él. No los invita a un servicio donde van a ser bautizados. Y no cabe duda que Jesús acoge a los niños. De hecho, Él honra, ama a los niños mucho más que lo que a veces nosotros lo hacemos. Pero hay una gran diferencia entre bendecir a los niños y bautizar a los niños. Número 2. Algunas personas creen que debió haber bebés en los diversos casos de bautizo familiar en el libro de los Hechos. Este es el argumento más fuerte que habrá, ¿cierto? Cuando dice que se bautizó él y su casa, cuando decimos la palabra casa, ¿cierto? La inferencia es que dentro de esa casa, ¿qué había? De todas las edades. Ahora, lo interesante es ver que en el caso de Lidia, ni siquiera sabemos si Lidia estaba casada. En el caso del carcelero de Filipos, el texto enfatiza extensamente que todos oyeron la palabra. Versículo 32, Hechos 16. Y después de que todos oyeron, todos fueron bautizados y todos creyeron en Dios. Este factor parece descartar expresamente a infantes o bebés. Pero así como no está, tampoco está que está prohibido bautizarlos, dirían. Y otra de los puntos que es también robusta, y no quiero que esta predicación se vuelva una clase, pero es importante que salgamos con una teología correcta y una doctrina correcta, es esto. Algunos creen que el bautizo de infantes en el Nuevo Testamento reemplaza la circuncisión del Antiguo Testamento. El pacto que tenían en el Antiguo Testamento a través de la circuncisión, ahora en el Nuevo Testamento ese pacto es a través del bautizo. Y por eso cuando bautizamos a los bebés no es que estamos diciendo que ellos son cristianos, pero sí los ponen como en un lugar extraño, como precristianos, como una señal del pacto con ellos para que más adelante esos bebés crean. Me parece difícil, me parece que tendríamos que entrar, que una simple lectura de las Escrituras sería difícil ver que esto así funciona. En ningún lugar el bautizo reemplaza la circuncisión como señal del pacto. Más importante aún, la cena del Señor declara expresamente que la señal del nuevo pacto en Cristo es ¿qué? Su sangre. Su sangre. No el bautizo. Ustedes dirán, bueno, pastor, ¿y por qué es importante abordar este tema? Quiero dejar algo bien claro. El bautizo de bebés o de infantes
puede llevar a muchas personas a creerse cristianas cuando en realidad no lo son. Y esto tiene consecuencias fatales. Es decir, multitudes viven la vida suponiendo que unas gotas de agua rociadas en la frente cuando eran bebés bastaban para establecer su relación con Dios. Lamentablemente, algunos rechazan una relación personal con Cristo Jesús porque creen que a través de su bautizo las puertas y el camino al cielo ha sido abierto para ellos. Dentro de este bautizo de bebés quiero dejar bien claro que las dos posturas claras son: la Iglesia Católica Romana ha definido que el bautizo es para salvación. Es necesario. No hay nada absolutamente en la Escritura que diga eso. Nuestros hermanos en Cristo de otras denominaciones que creen que el bautizo es únicamente la señal de lo que ha de venir, les ofrezco esto: dediquemos a los bebés. No los bauticemos, pero dediquemos a los bebés, presentemos a los bebés ante la iglesia, sin necesidad de tocar un tema de salvación. Son diferentes. Católico romano tristemente piensa que la salvación, aparte de fe, requiere el sacramento del bautizo. El reformado no lo cree, ya que cree que es únicamente por fe. Y decimos amén, y por eso estamos con ellos. Pero nosotros como Iglesia Bíblica creemos que el bautizo es para los creyentes. Con esto quiero abordar algunas preguntas y terminar. Bueno, ¿y qué tan importante es el bautizo? ¿Cierto? Si no es para salvación, ¿será importante? Mira, si tú estás aquí por primera vez y no has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, no te obsesiones con el bautizo. Cree primero en el Señor Jesucristo. Luego bautízate. Hermano cristiano, no te vayas de este lugar intentando convencer a todos con los que hables de que tu comprensión del bautizo es la más bíblica. No vayas a llegar hoy a tu casa y darle con todo, ¿verdad?, a tus hermanos, decirles: lo que ustedes hacen está mal, lo que nosotros hacemos está bien. No, no es la idea. Tú debes de tener tu propia teología a la luz de la palabra. Pero en lugar de gastar tu energía en hablar del bautizo, haz todo lo posible por ayudar a aquellas personas que viven alejados de Dios a convertirse a Cristo Jesús para salvación. Pablo se centró, mis hermanos, no en bautizar, sino en predicar el Evangelio. Se los dice ahí a la iglesia de Corinto, en Corinto 1. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Así que es muy importante el bautizo, pero no más importante que tu fe en Cristo Jesús. ¿Cuándo debe realizarse el bautizo? Mis hermanos, tan pronto como sea posible después de que hayas creído en Cristo Jesús. Y eso implica que si tú eres parte de una iglesia y hay un proceso, sigas ese proceso. Pero que lo sigas ya, si has creído. De hecho, el libro de los Hechos, casi siempre el bautizo ocurría inmediatamente después de que alguien creía. El bautizo era una de las primeras cosas que un nuevo creyente hacía.
¿Por qué no lo hacemos nosotros? Porque cuando la iglesia estaba creyendo, estaba formándose, mis hermanos, había una verdad absoluta en sus vidas y era que ellos no sabían si iban a poder reunirse al siguiente día. Por la persecución, por su vida, ellos no sabían si iban a tener otra oportunidad de reunirse. La realidad es que tú y yo vivimos no en una persecución. Así que no significa que esta tarde te bautices sin saber qué está pasando porque el pastor dijo inmediatamente, sino significa que te acerques y si eres parte de esta iglesia nos preguntes cuál es el proceso para bautizarte. No lo dejes pasar. No hay razón para posponerlo. Hazlo cuanto antes. Recuerda, el bautizo no es una señal de madurez espiritual. Es una declaración de identificación personal con Jesucristo. No tienes que esperar hasta que tu vida espiritual esté donde tú deseas, ¿verdad? Es una cuestión de obediencia, no de madurez total. Otra pregunta, si me bautizaron de bebé, ¿necesito bautizarme de nuevo como creyente? Mi hermano, si a ti te bautizaron en una iglesia en donde creían que te estaban bautizando para salvación, la respuesta es sí, bautízate. Recuerda el orden bíblico, salvación, después bautizo. El bautizo es una parte activa del discipulado y una respuesta de obediencia a lo que Dios ha dicho. Dado que el bautizo es una declaración pública de tu fe personal en Jesucristo, es importante que la hagas como creyente. Si a ti de niño te bautizaron como señal de que habrías de creer más adelante, normalmente yo digo, no hay necesidad de volverte a bautizar. Pero si te bautizaron para salvación y tu salvación está en, es que de niño me bautizaron, bueno, número 1, te vamos a predicar el evangelio. Pero número 2, sí, bautízate como nueva criatura en Cristo Jesús que ahora eres. Otra pregunta, ¿qué edad deben tener los niños antes de ser bautizados? Hermanos, la edad suficiente para hacer una profesión de fe clara en Cristo Jesús. Hace años que también estudié este tema, veía yo algunas de las personas que ahora eran pastores y que habían vivido una vida de testimonio. Sí, yo, bueno, seguro ellos se bautizaron a los 6 años. Y veía yo, por ejemplo, John MacArthur siempre ha dicho que él se bautizó a los 12 años. John Piper decía a los 10 años. Nadie de ellos, ¿verdad? A los 5, 6. Generalmente en esta edad en donde tenemos suficiente claro la profesión de fe. También es una realidad que los niños criados en un hogar cristiano llegan a esta profesión muchas veces antes que otros niños. Algunos niños pequeños comprenden el evangelio y el significado del bautizo temprano. Otros tenemos que esperar algunos años y no pasa absolutamente nada. En cualquier caso, los padres cristianos, padres en consulta con un anciano o pastor de su iglesia, deben de ser quienes tomen una decisión final con respecto a los niños. Algunos niños están listos para ser bautizados a los 10, otros requieren más años, más tiempo. Por último, última pregunta que quería yo tomar. ¿Debo invitar a mis amigos y familiares a mi bautizo? Nada es más apropiado que hacerlo, mis hermanos. Por supuesto que sí. El bautizo es una señal pública de lo que ha sucedido en tu interior. Es una representación visual de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El bautizo es tu oportunidad de predicar un sermón sin decir una sola palabra. Así que invita, sin dudarlo, a todos tus conocidos, familia, asistir a tu bautizo.
Que sea una ocasión como hoy, festiva, alegre. Ora para que Dios use tu testimonio para influir en tus amigos y familia para que lleguen a Cristo Jesús. Puritano decía, cuando los primeros cristianos declaraban su fe en el bautizo, cuando salían del agua, gritaban, Jesús es el Señor. Nuestro Señor reconoció que el bautizo tenía un propósito celestial. Era algo ordenado por Dios, provenía del cielo, provenía de Dios, no de los hombres. Tenía su fuente principal en el cielo. Era el reconocimiento de la justicia de Dios. Era el propósito de Dios. Los evangelios marcan que los fariseos rechazaban este bautizo porque rechazaban el propósito de Dios. El bautizo hoy sigue siendo el propósito y la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. Rechazarlo es realidad de rechazar el propósito de Dios en nuestra vida. Así que, mi hermano en Cristo, si no te has bautizado, a partir de hoy no vas a poder alegar ignorancia. Ya no. Mi invitación es que todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús demos testimonio externo de lo que ha ocurrido en nuestra vida. Sí, mi hermano, sé que esto viene con que muchos no se bautizan porque han reconocido que su vida no refleja lo que ha pasado en su interior. Que sea el bautizo la oportunidad de testificar que nuestra identidad está en Cristo Jesús. Y aunque aún pecamos, ya no somos pecadores, sino que hemos sido redimidos, hijos de Dios, que sí, en ocasiones nuestra propia carne, en ocasiones Satanás hace que pequemos, pero ya no somos más pecadores condenados a no vivir con Cristo. Hoy es un día especial, estamos reunidos para bautizar a 4 de nuestros hermanos, lo haremos con gozo y diremos, Jesús es el Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias porque la palabra es clara, es suficiente para que seamos instruidos. Señor, bendícenos, bendice esta tu iglesia. Bendice a cada uno de los hermanos que el día de hoy será bautizado para gloria de Cristo. Padre, reconocemos que el bautizo no es una señal de perfección, es una señal de identidad. Es una señal externa de la realidad que ahora te pertenecemos a ti a través de Cristo Jesús. Que nos hemos arrepentido de nuestra falta de fe, de nuestra mente y corazón en contra de ti para ahora venir a ti como nuestro Padre. Padre, gracias te damos porque nos darás agua el día de hoy.